El monstruo del lago Ness es uno de los más populares y enigmáticos del planeta, un llamado críptido, una de esas criaturas que supuestamente existen, aunque nadie las haya visto de verdad. Como su nombre indica, este ser habitaría o habría habitado en el pintoresco lago Ness, en Escocia. Desde hace siglos se intenta capturarlo, pero hasta ahora sin éxito. Veamos de dónde surgió la leyenda, qué fundamento podría tener y dónde habría que buscar al monstruo del lago Ness en realidad. El lago Ness se encuentra casi en el extremo norte de Escocia, a solo unas decenas de kilómetros ya se abre la bahía y el mar del norte, y a unos 150 kilómetros más al sur están Glasgow y Edimburgo. El lago tiene algunas particularidades importantes para entender la búsqueda del monstruo. Primero, es bastante profundo, su profundidad media alcanza los 132 metros, más que por ejemplo la del mar Báltico. Además sus aguas son extremadamente turbias, el suelo de los alrededores contiene mucha turba, y eso hace que el agua del lago no sea absolutamente nada. Muy práctico, el monstruo tiene donde esconderse y los cazadores donde buscar. La historia del monstruo se remonta al siglo VI. Según cuenta la leyenda, por aquel entonces San Columba, que bautizaba a los pictos y a los escotos en aquellas tierras, se topó con los lugareños que estaban enterrando a un hombre. Todo ocurrió justo en el lugar donde el río Ness nace del lago y más adelante desemboca en el mar. Los lugareños le contaron al santo que una criatura del agua había atacado y despedazado a su compañero. San Columba se tomó el asunto con gran seriedad, no tenía nada de extraordinario. Según la mitología escocesa, casi en cada lago vivía algún tipo de monstruo, y en Escocia lagos sobraban. El santo ordenó a uno de sus compañeros que cruzara el río para atraer así a la criatura peligrosa. Cuando ésta apareció e intentó atacar, Columba la bendijo con la señal de la cruz y ordenó retirarse. La bestia obedeció y se alejó, quizá para reflexionar sobre su conducta. Así se obró un milagro. Pero como veremos más adelante, el problema no se resolvió definitivamente. Hay que reconocer, eso sí, que quedó olvidado durante mucho tiempo. Tras aquel episodio, el monstruo del lago Ness desapareció de las leyendas durante los siguientes 13 siglos. En el siglo XIX, en varias ocasiones se vio algo extraño en las orillas del lago Ness, aunque sin muchos detalles. Un escocés contó que había visto en el agua algo parecido a un tronco animado. Otro aseguraba de haberse topado algo semejante a una salamandra. De todo eso no se podía formar una teoría convincente. Hasta que en 1933, en la ciudad más cercana, el periódico The Inverness Courier publicó un artículo sobre un pez parecido a una ballena. Según los periodistas, una pareja que viajaba por la carretera recién construida a lo largo de la orilla del norte del lago vio una enorme criatura semejante a una ballena. El ser jugueteaba en el agua, se sumergía en las profundidades y luego volvía a subir a la superficie. Según el periódico, lo que más recordaba era precisamente a una ballena. Un par de semanas después del primer artículo, la redacción del periódico se vio inundada de cartas de los lectores. Unos afirmaban de haber visto el propio monstruo, otros hablaban de cuevas submarinas y de misteriosas corrientes en las turbias aguas del lago Ness. En un par de ocasiones se informó que el monstruo, con una velocidad poco habitual para su tamaño, había cruzado la carretera delante de un automóvil. El aspecto de la criatura se describía más o menos de la misma forma: un cuerpo grande, un cuello largo. En resumen, algo parecido a un dinosaurio. El año 1933 todavía no había terminado, cuando un tal Hugh Gray, que por pura casualidad había salido al lago con su cámara, vio algo extraño en el agua y lo fotografió de inmediato. Al parecer el monstruo no le importó demasiado, porque Gray no reveló la foto hasta un mes después. La fotografía resultó muy borrosa. Había algo en ella, eso era seguro, pero ¿qué exactamente? Era tan difícil de descifrar que un periódico incluso la publicó al revés. Surgieron muchas hipótesis. Un cisne, una nutria, el perro del propio señor Gray saliendo del lago y, claro, el monstruo. La curiosidad del público era imparable. Se ofrecía una recompensa por la captura del monstruo del lago Ness. Un cazador de grandes presas llamado Marmaduke Wezerell salió en busca del monstruo. No consiguió atraparlo, pero encontró en la orilla huellas de una criatura desconocida. Al parecer, por las marcas de sus patas, se trataba de un animal enorme, con 4 dedos con garras y que debía medir al menos varios metros de largo. Lamentablemente, los modelos de yeso de las huellas llegaron a manos de zoólogos, que examinaron con cuidado y sacaron una conclusión clara. Primero, se trataba de huellas de un hipopótamo. Segundo, todas correspondían a la pata trasera derecha. El misterio resultó muy fácil de resolver. En aquella época, una pata disecada de hipopótamo era accesorio de moda,
Solía usarse como paragüero. Alguien a modo broma paseó por la orilla con una de esas patas y dejó huellas falsas. Furioso, Wetherell se marchó con las manos vacías, bajo las burlas de los periodistas, pero en el camino se le ocurrió una idea brillante. ¿Cuál exactamente? De eso hablaremos un poco más adelante. Mientras tanto, un empresario, Edward Montaigne, decidió abordar el asunto con un método. Montaigne contrató unos 20 fornidos escoceses y les dio a cada uno unos prismáticos y una cámara, y los envió a patrullar a los alrededores del lago. Las petagas, claro está, era cosa de cada uno. Lamentablemente, nada en concreto salió de todo eso. La siniestra leyenda del monstruo del lago Ness se convirtió en una farsa y en motivo de burlas. La avalancha de relatos sobre supuestos avistamientos del monstruo no disminuía, pero cada vez algo impedía captarlo en fotografía. A veces las imágenes eran tan malas que no se podía distinguir nada. Otras veces, cuando parecía que finalmente se veía algo, llegaban las decepciones. Barriles metálicos, bolsas infladas, lanchas a motor, fotógrafos astutos recreaban el monstruo del lago Ness con cualquier otra cosa que encontraban, y luego trataban de vender las fotos a los periódicos, a veces con éxito. Es poco probable que todos los testimonios fueran pura invención. Una particularidad de la vista y de la mente humana es que de manera inconsciente tenemos a ajustar lo que vemos a lo que esperamos ver. Además, se trata de un lago de aguas turbias, el juego de luces y sombras, la silueta fugaz de algo totalmente común, como una nutria, un perro, una barca que aparece entre la niebla o al caer la tarde. Basta con verlo de reojo para que el cerebro complete automáticamente el resto. Además, los observadores no siempre estaban del todo lúcidos. Los bromistas enviaban cartas a los periódicos con mensajes como: queridos cazadores, por favor, recoged vuestras botellas de whisky. Con cariño, Nessie. Por cierto, uno de los fabricantes de whisky también ofreció una recompensa por capturar al monstruo, 1 millón de libras, una suma enorme incluso hoy, y muchísimo más en aquella época. Sin éxito, pero hubo una excepción. En 1934, un médico indonesiense llamado Robert Wilson publicó una fotografía sorprendente. Se trataba realmente de un monstruo, y estaba realmente en el lago Ness. La foto de Wilson se convirtió en un clásico. Lo más probable es que si alguna vez has visto una imagen de Nessie, haya sido esa. Entre las olas nada una criatura de largo cuello y cabeza pequeña. La fotografía la compró Daily Mail. Después se reimprimió numerosas veces. No se encontró ningún rastro de retoques, y durante mucho tiempo esta fotografía siguió siendo la única, pero fiable prueba de la existencia de Nessie. Tras la Segunda Guerra Mundial se decidió comprobar las historias sobre el monstruo del lago Ness utilizando tecnología moderna. Surgió la hipótesis de que Nessie era un plesiosaurio que milagrosamente había sobrevivido. Como indica su nombre, este grupo de reptiles vivió en la era mesozoica y se extinguió en ese mismo periodo. La teoría parecía pseudocientífica y los especialistas la recibieron sin entusiasmo desde el principio. No obstante, se intentó localizar al monstruo con ayuda de detectores de sonido submarinos, ecosondas y cámaras fotográficas subacuáticas. Si el agua hubiera sido más clara, el lago, a pesar de su tamaño, se habría explorado con bastante rapidez, pero estaba tan turbia que solo se podría extraer una clara conclusión. Si no se encontró nada, era porque la búsqueda no se había realizado correctamente. En 1975, una cámara submarina captó algo que parecía un cuerpo con aletas en forma de rombo. Las fotos fueron bastante convincentes, como para que se publicara en la revista Nature y el hallazgo se discutiera incluso en el Parlamento. Los escépticos murmuraban que podría tratarse de un simple tronco, pero una vez más nadie les prestó atención. Parecía que el misterio estaba a punto de resolverse, y una expedición completa se dirigió a Escocia equipada con cámaras de vídeo submarinas automáticas, sonares y lanchas a motor. En el lago se asentó un equipo de 40 profesionales, incluyendo un grupo de fotógrafos submarinos. Ningún plesiosaurio habría podido ocultarse. Al final se encontraron unos peces, muchas botellas, botas, restos de embarcaciones y finalmente un bombardero tipo Wellington, uno de los 2 ejemplares que han llegado hasta nuestros días. Este avión de colección codió el lago en 1940 por un fallo de motor. Los museólogos estaban encantados, se había conservado de manera excelente. El Wellington fue restaurado y hoy se encuentra expuesto en el Museo de Condado de Surrey. Pero con el monstruo todo seguía igual que antes, absolutamente nada de nada. El cuerpo se fotografió en 1975, fue encontrado por un buzo en 1987 y resultó ser un simple tronco de árbol. Solo quedaba la fotografía tomada por Dr. Wilson en 1934. No existía una teoría única sobre quién o qué podría ser el monstruo del lago Ness. La idea de que fuera un plesiosaurio era, por supuesto, muy bonita, pero estaba tan claro que un único ejemplar de esa especie no podría sobrevivir. Se necesitaría toda una población, y esa población no podría permanecer oculta.
El lago es muy grande y profundo, sí, pero no infinito. Además, una criatura de ese tamaño tendría que comer algo, por no hablar de toda una manada. Los plesiosaurios reales vivían en los océanos y eran bastante grandes. Por si fuera poco, en el lago Ness no existían especies endémicas, ni de plantas ni de animales. ¿Cómo podría entonces haber sobrevivido ahí un único antiguo linaje prehistórico? Existía también la versión de un bagre gigante. Sin embargo, la hipótesis más sensata era que podría tratarse de una gran anguila. Las anguilas realmente se encuentran en el río Ness, y una de tamaño anómalo podría haber inspirado la leyenda. En 2019, una universidad de Nueva Zelanda catalogó todos los organismos vivos del lago, tomando numerosas muestras de agua. No se encontraron plesinosauриos, bagres ni tiburones, pero teóricamente las anguilas sí podrían haber asustado a la gente. Desde luego, es una explicación prosaica, pero la teoría de la anguila gigante al menos aclara muchas cosas. Alguien pudo haber visto un ejemplar enorme y ya se sabe que el miedo hace ver fantasmas donde no los hay. Por último, conviene recordar que los pinos que crecen en sus laderas a veces caen al agua, y por su alto contenido de resina, la madera se descompone de una forma muy particular. Los troncos emergen de repente y con estruendo a la superficie, y su forma hace que con poca visibilidad puedan confundirse fácilmente con un monstruo. Así ocurrió en los años 70. Lo que se creyó ver como Nessie era en realidad un árbol hundido. A eso se le suman las olas, el viento y por supuesto el deseo de los observadores de encontrarse al famoso monstruo. Bien, ¿y qué hay de la fotografía de Wilson? Con ella se tejió toda una historia. En la década de los 90 se descubrió que lamentablemente la imagen era falsa. Desde el principio los escépticos se habían planteado si estaban seguros de que en la foto aparecía un ser vivo. Más tarde se comparó el tamaño de las olas con el del objeto fotografiado y se concluyó que era algo pequeño, no más de 1 metro o incluso quizá menos, pero esas eran solo pruebas indirectas de la falsificación. Más tarde, el hijastro de 90 años del fallecido Marmaduke Wezerell hizo una revelación sensacional. Tras el escándalo de las huellas falsas del hipopótamo, Wezerell se enfureció y decidió vengarse del público y burlarse de todos. Para ello, recurrió al hijastro, quien por pura coincidencia era muy hábil trabajando con las manos. Él fue quien construyó para su padrastro un auténtico monstruo del lago Ness. La base consistía en un submarino de juguete, al que le añadieron una quilla de plomo para darle estabilidad, y construyeron un cuello con cabeza usando masilla. La idea de la broma le encantó al Dr. Wilson. Fotografió al monstruo falso mientras flotaba en el lago y después los conspiradores hundieron su creación en el mismo lugar donde habían tomado la foto. Así que ahora podemos afirmar con certeza que el monstruo del lago Ness existe de verdad y se encuentra en el fondo del lago, aunque sea pequeño y de juguete.